Hoy vamos a conversar aquí en Al Punto Florida con uno de los influencers cubanos más conocidos en las redes sociales. Me refiero a Carlito Madrid, quien se ha dado a la tarea de denunciar al régimen castrista desde España, donde reside. Su trayectoria y cómo llegó a ocupar el puesto que tiene entre los influencers cubanos van a conocerlo hoy. Y ahora le damos la bienvenida aquí en Al Punto Florida a Carlos Ricardo, más conocido como Carlito Madrid. Bienvenido, Carlito, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Es un placer tenerte por acá. Carlito, estabas casi a punto de graduarte en Cuba de maestro de secundaria cuando decides abandonar el país y fuiste hacia España. Casi 10 Correcto. años después de estar viviendo en España, de un día a otro te vistes en las redes sociales con muchos seguidores. Cuéntanos cómo sucedió eso. Bueno, fue prácticamente por pura casualidad. Yo estudié en Cuba para ser profesor general integral de secundaria básica, PGI. Fui el primer año de PGI y correcto, cuando casi estaba a punto de graduarme, me quedaba poco tiempo, ya había vencido más de la mitad de la carrera, pues tomé la decisión de irme del país y para ello no podía graduarme, si no, no me dejaban salir. Así que pues abandoné la carrera y nada, pude salir para España, para Madrid. Y casi después de 10 años de estar en Madrid, a raíz del referéndum constitucional, de esta payasada que hizo el régimen cubano con la Constitución del 19, pues yo intentaba explicarle a mi familia en Cuba algunos fenómenos y como las llamadas por teléfono eran muy caras, decidí simplificar el proceso y hacerlo por YouTube. Grabar los videos, subirlos a YouTube y enviarles el enlace, y lo que no tuve en cuenta es que esos vídeos también lo iban a ver más personas, y así un día pues me desperté siendo youtuber sin darme cuenta prácticamente. Así que así surgió todo. Tratando de explicarle a tu familia, es que las Correcto. personas empezaron, les gustó a las personas lo que estabas haciendo y cómo lo estabas explicando e informando. Por la labor que haces, Carlito, me imagino que el régimen castrista pues ya te ha hecho la guerra en las redes sociales, como suelen hacer, pero tengo entendido que también tu familia ha sido muy afectada. Cuéntanos esa parte primero. Bueno, la guerra contra mí comenzó apenas desde los primeros vídeos, desde que comencé a publicar contenido, ya comenzaron los ataques directos, las amenazas, lo de siempre por las redes sociales, los troles del régimen castrista. Y en Cuba mi familia comenzó a sufrir también las consecuencias poco tiempo después. De hecho, mi hermano fue uno de los primeros detenidos cuando el 11 de julio en Cienfuegos fue golpeado por la policía, fue arrestado y estuvo desaparecido varios días, como consecuencia también pues, de ser mi hermano, ya estaba identificado previo a las protestas. Han sufrido desde vigilancia permanente hasta pues consecuencias también con mi sobrinita en la escuela, han sufrido de todo, sí. Las presiones son continuas, lo que las personas ven de nuestro trabajo en las redes sociales es la parte, digamos, bonita, pero lo que hay detrás es una continua presión por parte de la dictadura comunista cubana. Y lo entendemos, lo sabemos muy bien. Precisamente hay presos políticos en Cuba de todas las edades tras las protestas del 11 de julio, además de los líderes de la oposición que ya estaban cumpliendo prisión. ¿Qué nos puedes hablar de esa situación de los presos políticos en Cuba y el trabajo que estás haciendo como influencer en las redes? Yo creo que es importante cada vez que tenemos un espacio hablar sobre los presos políticos en Cuba. En Cuba tenemos desde niños que están presos por causas políticas hasta líderes como José Daniel Ferrer, que hoy está todavía preso después de sufrir torturas físicas y psicológicas. Tenemos a las hermanas Garrido, que también están presas injustamente. Tenemos a Luis Robles, a Michael, a Luis Manuel, personas que están presas únicamente en Cuba por ejercer su libertad de expresión y sus derechos políticos, presas además en condiciones infrahumanas, en condiciones terribles. La dictadura comunista cubana tiene presos políticos, viola los derechos humanos. Por eso me resulta, estando por acá por Florida, me resulta tan raro, tan increíble que la administración Biden actualmente esté intentando negociar con la dictadura castrista existiendo presos políticos en Cuba, entre otras cosas. Esto que tengo aquí, todos
lo tenemos, ¿no? Por lo menos aquí en Estados Unidos y en el resto del mundo, aunque Cuba se ha montado un poco en eso con las personas que reciben la ayuda de sus familiares en el exterior. ¿Qué crees que hubiese sido de las denuncias de no existir los celulares? Porque esto lo usan también los cubanos en la isla para filmar injusticias, violaciones de derechos humanos, y ustedes, los influencers, pues son herramientas que utilizan muy bien. Si no fuese por el teléfono celular, sería muy diferente lo que se está reportando. Sería muy diferente. Yo creo que la muestra de ello es ese documental que está en YouTube que se llama Nadie escuchaba, Nobody Listened. Ese documental es la muestra del antes de las redes sociales, y lo que hacemos ahora pues ha cambiado las reglas del juego. Nosotros ahora con las redes sociales tenemos la oportunidad de ser la prensa dentro de Cuba, la prensa que no existe, la prensa independiente, la que de verdad informa. Y el cubano ha entendido esto de manera bastante rápida y se está comenzando a informar por las redes sociales. Nosotros le arrebatamos con las redes sociales, con los teléfonos móviles, le arrebatamos el monopolio informativo a la dictadura. Hemos convertido la información en bidireccional. Ya no es la dictadura la que emite información, ahora está prácticamente a la defensiva. Le hemos quitado el escudo mediático a la dictadura y ha pasado a la dictadura a defenderse de la información que estamos publicando. Y ha sido efectiva, ha sido muy efectiva para denunciar lo que antes no podíamos dentro de Cuba. A mí me pasó, por ejemplo, cuando llegué a España, intentaba contarle a algunos españoles lo que ocurría en Cuba y no tenía forma de demostrarlo. Ahora es mucho más fácil, porque ahora simplemente con mandarle un enlace por una red social ya le puedo enseñar los abusos de la policía, los niños pasando hambre, los abuelitos que no tienen que comer, simplemente con un enlace, con un link en una red social. Así que eso obviamente también en Europa ha servido para que las personas vean la realidad que hay en Cuba. Correcto. En Europa y en el mundo. Yo transmito desde Europa, pero hay cubanos que transmiten desde otros países, que también es importante, desde Canadá también, desde América del Sur. Las redes sociales nos han hecho poder explicarle al mundo muy fácilmente lo que está ocurriendo en Cuba con ejemplos gráficos. Ya la dictadura no puede decir que exageramos, no puede decir que mentimos. Ahora tiene que defenderse la dictadura de toda la información que ya existe en las redes sociales. La dictadura y los gobiernos de Europa, por ejemplo, como el gobierno español, que también son cómplices de la dictadura. Carlito, ¿qué papel crees que deben seguir jugando los influencers como tú y esos que denuncian al régimen castrista sobre la situación actual y futura de Cuba? Yo creo que hay un papel que cada uno debe asumir desde su forma de ver la situación de Cuba. Hay personas que han asumido el papel de entretener con la política, y esto es muy complejo, pero lo hacen de manera magistral. Hay personas que han asumido el papel de denuncia. Hay personas como yo que, además del papel de denuncia, he intentado asumir el papel de educar. Educar desde mi óptica, desde mi forma de ver el fenómeno Cuba, desde mi forma de ver la política. Yo creo que necesitamos mucha educación en Cuba, educación en valores, educación en política, educación cívica, y es lo que yo intento hacer desde mi canal, desde educar a partir de la historia hasta explicando fenómenos actuales. Hay un papel por sobre todas las cosas, que es la responsabilidad ante la verdad. No debemos mentir, no debemos exagerar, no debemos manipular la información, debemos contar la Cuba tal cual es. Cuba no necesita ser exagerada, ya es lo suficientemente dramática y triste con el desastre comunista, y así debemos contarla en el mundo. Tenemos que ser muy responsables al respecto, porque la dictadura está pendiente de cada punto en los que podamos flaquear, para a partir de ahí intentar desacreditarnos. ¿Qué es lo que más te preocupa de la situación en Cuba? Bueno, a todo el mundo nos preocupa la dictadura, el Partido Comunista, pero hay una situación que a mí me preocupa más allá de esta, que es el desastre social que tenemos en Cuba. En Cuba tenemos una sociedad carente de valores familiares. No está carente de valores familiares porque hayan desaparecido mágicamente, sino porque la política de doctrina comunista lo ha conseguido. Nos ha quitado los valores familiares, y esto ha provocado a la vez la pérdida de valores cívicos, de conocimientos en política, en finanzas, en un montón de cosas que juntas conforman la sociedad. Además, carecemos de tolerancia, de empatía. Hay disímiles pruebas de esto. Hemos visto un vídeo de un niño ahogándose en el malecón de La Habana y nadie saltaba a socorrerlo. Ahí está la muestra perfecta de la carencia de empatía. Esto es lo más difícil que hay
que tenemos que recuperar. Y es el problema más grande que yo veo hoy en Cuba, a pesar además de la dictadura comunista. ¿Qué opinas de la juventud cubana que ya está viendo estos videos, estas denuncias y que viviendo en Cuba pues no se enteraba lo que ocurría a una cuadra de ellos o en otro pueblo? La juventud cubana ha cambiado muy rápido y en muy poco tiempo. Tenemos una juventud que hace apenas 5 años estaba viendo las redes sociales para subir emojis o para compartir postalitas de felicitaciones, y hoy es una juventud que denuncia a partir de las redes sociales, que graba y sube los vídeos. Las redes sociales han hecho que la juventud cubana cambie muy rápido. Es verdad que todavía queda mucho trabajo por hacer porque mucha juventud cubana todavía no tiene acceso a las redes sociales, y luego está la parte que nos gustaría que hiciera la juventud cubana, que es enfrentarse al comunismo. La juventud cubana está intentando, como todos lo hicimos en algún momento, buscar la libertad, y muchos la encuentran, como yo la encontré yéndome de Cuba. Hay otra juventud que se queda adentro y que nos gustaría que se enfrentara al comunismo, y por eso ponemos el contenido en las redes sociales para que entiendan que la única forma de ser libres a plenitud es esa, saliendo de la dictadura comunista. Carlito Madrid, Carlos Ricardo, más conocido como Carlito Madrid, gracias por haber estado acá en Al Punto Florida. Desde ahora ya te hago la invitación, Carlito, para que de vez en cuando quizás podemos charlar aquí en Al Punto Florida con cosas nuevas que estás recogiendo sobre Cuba, tanto tú por allá en España como nosotros aquí en Miami. Que tengas buen día y suerte. Gracias por la invitación. Que tengan buen día. Cómo no, usted también.